Que tú puedes traer algo en la cabeza y darle 10,000 vueltas y pensar que eso es lo que necesita el mercado, pero si no lanzas y realmente te enfocas en entender a tu cliente o al mercado, nunca lo vas a lograr. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hola fundadores, hoy estoy con Manolo Atala, CEO y cofundador de Fairplay, la primera plataforma tecnológica de financiamiento basado en ingresos para e-commerce en América Latina. Manolo tiene muy buenas historias y antes de empezar su primera startup abrió Groupon y Corner Shop en México y antes de eso fue músico profesional por un tiempo. En la entrevista hablamos de sus otras startups antes de fundar Fairplay y de su paso por la industria de Venture Capital, lo que lo llevó a ver de primera mano el problema que resuelve Fairplay. Espero que disfrutes esta entrevista con nada menos que Manolo Atala. Manolo, bienvenido a Fundadores. Muchísimas gracias, mi Alex. Un placer estar aquí en tu podcast que aparte me gusta muchísimo. Buenísimo, gracias a ti por animarte a grabar y por escuchar también. Tienes un camino muy poco tradicional y algo que me gustaría entender muchísimo es, cuando eras joven, ¿en qué momento dijiste, pues voy a ser músico profesional y me voy a dedicar a esto? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Buena pregunta. Mira, en realidad la música siempre ha estado conmigo, ¿no? O sea, al lado. Yo desde muy, muy chavito soy melómano, me encanta escuchar muchísima música. Me clavé obviamente más en el rock, metal, o sea, cosas más heavy. Pero me gusta escuchar de todo. O sea, me gusta el blues, me gusta el jazz, me gusta electrónica en algunas ocasiones. Pero siempre estuve escuchando música y me rodeaba, o sea, muchos de mis amigos en realidad eran músicos, empezaron a tocar batería, guitarra, bajo, teclado, etcétera, desde muy chavitos, desde los 11, desde los 10, sus hermanos grandes tocaban, etcétera. Entonces yo siempre que iba a casas de amigos, siempre había instrumentos y siempre había tocadas, etcétera. Entonces, pasa el tiempo, yo nunca me animé a tocar un instrumento hasta los early 20s, ¿no? O sea, como a los 22, 23, que pues varios amigos míos formaron una banda y yo estaba ahí en todos los ensayos, etcétera, los iba a ver tocar en vivo. Y un día el vocalista, bajista, ¿no? Tocaba el bajo y cantaba al mismo tiempo, me dijo que ya estaba medio harto de hacer las dos cosas y que se quería enfocar en cantar, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pues yo puedo aprender a tocar el bajo y ser el bajista. Y todos tuvieron una faceta de burla y un poco de, dude, ¿cómo vas a aprender a tocar el bajo y vas a tocar si no has tocado nunca un instrumento? Entonces esa fue uno de los triggers que me hizo así como, ¿no crees que puedo? ¿No? Entonces literal me puse a entender cómo funcionaba el bajo con el guitarrista. O sea, el guitarrista me empezó a dar como un poco de teoría, técnica, etcétera, y muy rápido aprendí. De hecho, mis primeros shows, te digo, fueron en lugares grandes. O sea, de mis primeros shows fue en el Bulldog con 2,500 personas, que ya ni me imaginaba pasar de nada a eso tan rápido, ¿no? Yo ni sabía tocar, en realidad. Literalmente yo jalaba cuerdas como entendía, me aprendía las canciones de memoria más que entenderlas. Y así fui, pues digo, aprendiendo, evolucionando. Y me apasionó tanto que dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Por esa edad, más o menos, 22, 23 años. Entonces, así surgió y después ya se convirtió en otra cosa más grande y más padre, pero así empezó. ¿Y cómo fue el sentimiento de la primera vez que tocaste pues, con público en un lugar más o menos grande, el Bulldog o algo así? ¿Qué sentías en ese momento? Fíjate que me pasó algo raro. En realidad, todo el mundo pensaría que tuve un así nerviosismo total y todo, pero en realidad era muchísima emoción. O sea, como que decir, voy a tocar aparte mi lugar favorito, siempre fue mi lugar favorito, el Bulldog. Puta, tocar ahí cuando yo siempre iba a ver bandas, entonces ganaba como más la emoción que el nerviosismo. Sí estaba nervioso de regarla, ¿no? O sea, de cometer un error, porque es demasiado notorio, ¿no? El error, todo el mundo dice que el bajo nadie lo oye, pero en realidad todo el mundo lo está oyendo sin saber que lo está oyendo. Entonces un error me podía costar caro, ¿no?
Pero la verdad es que la emoción le ganó al nerviosismo y salió espectacular. Y de ahí perdí el nervio por completo, de salir a tocar a lugares incluso más grandes. Sí, qué padre, me imagino, sí, tocar en un lugar con tanto público y pues te ayuda en muchas cosas, ¿no? El aprender a concentrarte, a hacer las cosas bien. Digo, independientemente que ya no te hayas seguido dedicando a la música, y cuando dijiste, no, ya, bueno, tiene muchos problemas de industria y demás, ¿cuál fue el siguiente paso en tu carrera? O sea, ¿qué dijiste? Pues ahora, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cómo fue esto? Pues fíjate que fue una etapa mezclada, o sea, me moví hacia otro lado, pero seguía tocando. Al final del día yo ya estaba pues en CIE, ¿no? Estuve en CIE algunos años y ahí yo seguía tocando ya con otra banda que se llamaba Casino. Pues tocamos ahí en el Vive Latino mientras yo trabajaba en CIE, o sea, esto todo fue simultáneo. Tocamos ahí en el Vive Latino, en varios otros festivales y después me invitaron a otra banda que se llamaba Milky Brothers y seguimos tocando en toda mi temporada de Yahoo, etcétera. Yo seguía Ah, tocando. ok, ok. Sí, o sea, yo agarraba vuelos, saliendo de la oficina, me iba, llegaba directo al soundcheck, tocaba en la noche, me regresaba en el primer vuelo de la mañana a trabajar, o sea, era divertido, la verdad es que era muy divertido, pero yo seguía tocando mientras estaba en CIE y después en Yahoo. Eh, entonces lo fui dejando poco a poco cuando me di cuenta de que la verdad mi camino no iba por ahí como full time. Se fue volviendo más un hobby que algo profesional y full time, ¿no? Claro, que es muy común en México, ¿no? Muy pocos músicos se dedican a eso, muchos es como un hobby, ¿no? Y tienen otros trabajos y así, según lo que entiendo. Pues es que es bien difícil realmente poder vivir como quieres vivir de la música en México, ¿no? Hay muy pocas probabilidades de que tu banda se convierta en una banda que realmente te deje un income interesante como para poder dedicarle toda tu vida a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú lo ves en Estados Unidos, en Nueva York, una persona que toca el saxofón en bares de jazz puede vivir de eso. O sea, hay suficiente dinero, no espectacular y menos viviendo en Manhattan, pero hay dinero como para poder vivir de eso. Y aquí en México es mucho más difícil. Los lugares normalmente pagan muy poco. Cuando te pagan, no, entonces es bien complicado. Yo la verdad es que he tenido la fortuna de rodearme de músicos espectaculares que han dedicado su carrera 100% a la música y que de eso viven y viven muy bien, ¿no? Pues los Molotovs les va increíble, a DLD le va increíble, la Lupita en su momento también, o sea, como que varias personas sí se pueden dedicar a eso, pero la gran mayoría no, ¿no? O sea, para vivir muy bien. Sí, sí, sí. Oye, y hablabas un poquito de Yahoo. ¿Cómo fue que llegaste a Yahoo? Que me parece que fue un punto de inflexión en tu carrera, ¿no? Empezar a ver toda esta parte de tecnología y así que pues, hace unos años no había mucho en Latinoamérica. Pues fíjate, fue muy curioso. Yo cuando entré a CIE, yo entré reemplazando a una persona que se volvió muy amiga mía después. O sea, la conocí porque yo la iba a reemplazar. Entonces ella me entregó su cartera y todo ese tema. 5 días. Y en esos 5 días nos hicimos muy, muy amigos. Es una persona que yo admiro mucho, que se llama Carola Bosch. Yo la reemplacé en CIE y después de varios años, ella la reemplacé porque se iba a Yahoo. Y en algún momento de su estancia en Yahoo, ella decidió hacer un MBA en Londres. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar a Manolo para ver si quiere venirse a Yahoo a cubrir mi puesto, porque yo ya me voy a vivir a Inglaterra. Y entonces me llamó muchísimo la atención la posición. Cuando conocí al country manager, que en ese momento era Luis Arbizu, me pareció un tipo también súper listo, me encantó como la cultura de la empresa y me hicieron la oferta. Entonces me fui a Yahoo a reemplazar a Carola de nuevo. Entonces ya se volvió como tradición eso. Y así fue mi entrada. Y lo que sí me dio Yahoo muchísimo fue tener visibilidad de cómo funcionaba una empresa gringa de tecnología. Aunque digo, no era una empresa de tecnología, era una empresa de advertising 100%, un portal. Pero era lo más cercano a lo que hoy conocemos como tecnología en ese momento, ¿no? 2008, 2009, no me acuerdo. Entonces me encantó la cultura, me encantó la manera en la que me podía yo desenvolver ahí adentro. Era un equipo pequeño, éramos 30 personas en el equipo de México. Gente súper talentosa, con las que hoy tengo todavía una amistad brutal.
Y me encantó la cultura, me encantó ese tipo de empresa y el tipo de operación que tenían, me gustó mucho. Y ese sí fue, como dices, sí fue un punto de inflexión porque ya mi cabeza se fue hacia otro lado, a ver otro tipo de empresas, ¿no? No las más tradicionales como las que, muchas de las que conocemos, ¿no? O sea, me dio como otra perspectiva, otra visibilidad. Claro, ¿y te acuerdas un poquito aquí cómo fue? Digo, me imagino que estabas muy feliz en Yahoo. ¿Cómo fue la plática con tu jefe? Que cuando le contaste pues, la oportunidad que surgió en Groupon después de pues, todo lo que había pasado con, pues todo lo que pasó con Clan Descuento, con Daniel y que pues que empezaste a ver con ellos para abrir Groupon México. Qué gran pregunta, porque me acuerdo perfecto de ese momento. Me acuerdo que yo hablé con Dani Undurraga, en algún momento del 2010. Me mandó un mail. De hecho, la relación con Dani es porque tenemos un muy buen amigo en común. Y Dani y yo nos conocimos en una despedida de soltero hace muchos años en Chile. Y 5 años después me manda un mail diciéndome, oye, Pablo me dio tus datos, estoy montando una empresa en México, veámonos. Mi contestación fue, tal día que quieras, ¿en dónde estás? Y me pone la dirección y estaba enfrente de Yahoo. Entonces dije, dude, veámonos ahora, o sea, bajo y te veo, porque estábamos literal enfrente. Entonces ahí me empieza a contar él de Groupon, me emociona mucho la idea de lo que estaban haciendo, yo no tenía ni idea de la existencia de Groupon en ese momento. Y entonces, precisamente, regresando a la cultura de Yahoo, mi primera reacción cuando me dice Dani, oye, vente a abrir Groupon, mi primera reacción en lugar de decir, puta, ¿cómo le voy a decir a mi jefe? Fue ir a contarle a mi jefe. O sea, como good news, mira lo que está pasando, me están invitando a hacer esto. Entonces, cuando le cuento a Luis, Luis me dice, oye, pues se oye como una muy buena oportunidad, yo tampoco no conozco lo que es Groupon, pero suena muy bien. Quien sí debe de saber es Guilherme, que era el jefe de Luis. Entonces le hablé a él y le conté. Le dije, oye, me está pasando esto, no sé qué. Me dice, do it. O sea, Groupon está creciendo brutal. En ese momento creo que había salido Andrew Mason en la portada de Forbes. Como la primera empresa, la empresa que más rápido había facturado 1 billón en la historia, ¿no? Una cosa así. Y entonces me dijo Guilherme, do it. O sea, ve y hazlo bien, porque es una muy buena oportunidad para ti. Y brinqué. Así fue un poco como se dio mi migración de Yahoo a Groupon. Hubo como mes y medio que yo medio estaba entregando Yahoo, pero seguía trabajando y trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche, algo así, en Groupon, y luego de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Yahoo, y luego de 5 a medianoche en Groupon de nuevo, como un mes y medio. Y fue muy divertido lanzar Groupon acá, la ¿Y verdad. cómo fue lanzar Groupon? O sea, dijiste, ok, sí, me animo al reto, pues ¿cuál es el primer paso? Esto es bien chistoso porque la emoción era muchísima, pero yo no sabía a lo que me estaba enfrentando realmente, ¿no? Ni idea, no tenía ni idea. Entonces al principio fue como un tema de ir aprendiendo temas de hacer cosas con una velocidad gigantesca, ¿no? De pronto contratar decenas de personas en tan poco tiempo, para mí era shocking, ¿no? Pero era algo que shocking, aprendía, ejecutaba, ¿no? O sea, era como que no le dedicaba mucho tiempo a la preocupación de hacer algo tan rápido. Simplemente me llegaba, lo entendía muy rápido y lo ejecutaba. Entonces, creo que lo más complejo fue el tema de reclutar, ¿no? O sea, reclutar al equipo, reclutar a gente sumamente talentosa. Hay una cosa que pasa en México, y esto no sé si te ha pasado cuando has hablado con extranjeros, mucha gente dice es que no hay muchísimo talento en México del cual escoger. Y yo escuché una vez a una persona decir, a una persona de SoftBank, de hecho a Shu, no sé si sabes, ubicas quién es Shu, él lleva muchas cosas de SoftBank en Latinoamérica, y lo escuché una vez decir algo que se me hizo muy cierto. México no le falta talento, es una falta de skills. Y si te regresas al 2010, los skills que hoy tienen miles de personas que ya trabajaron en Groupon, en Rappi, en Privalia o en Uber o en Didi, etcétera, esos skills ya se dieron. O sea, hoy ya existe ese set of skills que mucha gente tiene y que emprendedores como yo estamos buscando ya de manera más fácil. Pero en 2010, buscarte una persona que haya tenido experiencia en e-commerce o en
no había mucho. O sea, era o te traes a la gente que abrió Submarino 8 años antes, o alguien de Privalia, o alguien o de Mercado Libre, pero no había mucho más. Entonces, al principio fue muy difícil contratar gente que tuviera los skills necesarios, pero había gente muy talentosa, que desarrollaron esos skills ya adentro, ¿no? Entonces la parte de reclutamiento fue intensa. ¿Y cómo La le parte haces comercial. para contratar a una persona? O sea, en tan poco tiempo y en una entrevista de un par de horas, digo, los skills no los va a tener, pero saber que es una persona capaz y que va a desarrollar esos skills. Pues mira, te voy a decir que al principio era un tema más de arte que de ciencia. O sea, no teníamos ningún tipo de base para decir esta persona va a ser buenísima o no. Incluso, por ejemplo, ya que Recursos Humanos de repente traía 25 personas nuevas, ¿no? Y las mandaban a la oficina, la que tuvimos después, no la chiquitita que tuvimos al principio. Entonces teníamos una terraza muy grande, entonces ponían a toda la gente en la terraza y yo iba platicando con algunos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mucho gusto, etcétera. Y de repente le decía a Adriana, ¿no? De Recursos Humanos, mira, ves a ella de allá, no me late tanto. No sé, siento que no va a tener los skills. Y era un tema completamente bias, completamente sesgado. Era porque a lo mejor no me había dado buena espina platicar o lo que podía llegar a ser comercialmente hablando. Y de repente resultaba que eran de los mejores vendedores. Entonces era ir aprendiendo realmente en el proceso. No había ninguna técnica, absolutamente nada. Para posiciones más como más de management, sí intentábamos reclutar a gente que hubiera estado en Bain, en McKinsey, gente pues que por lo menos ya sabes que el área de recursos humanos de McKinsey ya te hizo una chambota y ya sabes que es por lo menos gente súper inteligente y tienes que ir descubriendo con el tiempo si son unos expertos en hacer PowerPoints y gráficas o de verdad saben ejecutar, ¿no? Entonces fue un proceso de aprendizaje brutal. Yo no tenía ninguna base para decir esta persona va a ser buena o no. Entonces contratábamos masivamente y había gente que se iba quedando dando resultados muy rápido y había gente que no. Y comentabas que la parte comercial, ¿no? También fue un reto aquí en Groupon. Supongo que tenías unas metas muy altas, ¿no? Para alcanzar. Gigantescas. O sea, yo me acuerdo la primera vez que hablé con Oscar Yelton sobre las metas de México. Su meta era como exorbitante, ¿no? O sea, era como, dude, no hay ninguna empresa haciendo lo que hacemos nosotros y ya tenemos unas metas de millones de dólares. Y eso es algo que también me ayudó mucho, ¿eh? El pushback que me hacía Oscar a nivel de, puta, güey, no me jodas con que, perdón, no sé si se puede hablar así aquí, pero que me decía, güey, no me jodas con que no se va a poder, por supuesto que se va a poder. Entonces nosotros empujar a esas metas y llegar a lograr los primeros meses así, a lo mejor no llegar a las metas que nos estaban poniendo, pero nosotros empujábamos hacia allá. Era bien complejo, porque al final del día, pues imagínate, hay decenas de miles de pymes que nosotros íbamos a proponerles el servicio de Groupon de Daily Deals. Un producto que nadie conocía, entonces teníamos que, aparte de todo, hacer como un poco de evangelización del producto, que la gente primero lo entendiera y luego ya cerráramos deals. 3 años después ya era muy fácil, todo el mundo conocía Groupon. Llegabas con un restaurante y ya nada más te decían, perfecto, ¿qué descuento? ¿Qué quieres meter acá? ¿Qué quieres meter allá? Era fácil, o relativamente fácil, pero al principio era bien complejo, incluso en la manera en la que estructurábamos los deals en ese momento. O sea, no sabíamos cuál era la mejor manera de estructurar una depilación láser, si eran 8 sesiones, 9 sesiones, 10 sesiones, en 999 pesos, en 899 pesos. Puta, era complejo al principio y todo fue, pues, proceso de aprendizaje, prueba y error. Gente muy talentosa que contratamos en el tiempo, el equipo de planning hacía cosas espectaculares, hacían A/B testing con deals y eso nos iba dando indicadores y pues íbamos siguiendo esos indicadores, ¿no? Con el tiempo. Pero sí era bien complejo. O sea, para darte una idea, éramos 140 personas entre México y Puerto Rico, de las cuales 85 eran comerciales. Sí, era muy enfocado a la parte comercial. Y aquí digo, me imagino que fueron unos 3 años súper intensos. Acabaste, digamos, un poco cansado. Luego te dedicaste a consultoría un rato, digamos, no a descansar, pero digamos algo menos intenso que Groupon. Y luego decidiste lanzar tu primera startup ahora así como founder desde cero, Parkiller, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió Parkiller o por qué decidiste hacer esto? Pues mira, todo viene de más atrás.
O sea, en 2013, cuando yo todavía estaba en Groupon, yo conocí a Evaristo Babé y a Diego Ballesteros de Sin Delantal y me invitaron a ser parte de su advisory board. Entonces, años después, cuando Sin Delantal se vende a Just Eat, a los ingleses, pues Baris y Diego iban a salir de Sin Delantal, pues no sé, creo que eran 8 meses, 9 meses en el futuro. Y esto fue en febrero 2015, que fue el mismo momento, o sea, la misma semana, el mismo mes, en donde Oscar y Dani y Chuck me invitan a invertir en Corner Shop y a lanzar Corner Shop en México. Entonces yo aproveché esta ventana de tiempo porque yo ya traía la idea de negocio de Parkiller con Baris, ¿no? De Sin Delantal. Pero ellos todavía se iban a tardar en salir de ahí y entonces esa ventana de tiempo yo la aproveché para lanzar Corner Shop en México. Entonces todo ese año lo pasé lanzando Corner Shop acá, pues sí, en la TAM en México, y después, cuando ya Baris sale de Sin Delantal, después de la compra, decidimos lanzar Parkiller, ¿no? Que era, en ese momento sonaba como una muy buena idea, yo creo que todavía lo es, pero hay particularidades de este país que no las crees, ¿no? O sea, el tema de parkings es hiper complejo, súper cerrado, lo manejan muy pocos, ¿no? O sea, quien toma las decisiones ahí son muy pocos y pivotamos muy rápido. Pero sí, la idea de Parkiller surgió en una caminata ahí que nos aventamos Baris y yo y dijimos, órale, vamos a hacer esto, suena muy bien, probémoslo, ¿no? Y así sale. Si quieres, entramos un poquito a Corner Shop. ¿Cómo fue otra vez pues trabajar con un equipo que ya venías trabajando, pero pues creo que una cultura bastante distinta, ¿no? La de Corner Shop que lo que venían haciendo en grupo. Fíjate que hay cosas totalmente diferentes a nivel cultura, completamente diferentes a la cultura de Groupon. Al final del día, nosotros en Groupon habíamos de alguna manera hecho una absorción de la cultura de Rocket Internet, ¿no? En algunas cosas. Ahora bien, creo que Oscar hizo una chamba espectacular en ser un como paraguas de este tipo de cultura para la TAM, o por lo menos para Spanish speaking countries de Latinoamérica. Una de las cosas que nosotros queríamos lograr normalmente, o sea, regularmente en la TAM, era generar esta cultura de compañerismo, de ejecución, de celebración de hitos o de milestones o todo. Y entonces Oscar la verdad es que nos ayudaba mucho a bloquear un poco de las cosas que llegaban de Alemania, ¿no? Ese tipo de cultura de no tan buena cultura a nivel organizacional. Oscar la verdad es que la recibía y él permeaba una cultura que creaban pues él, Dani, Chuck, etcétera, ¿no? El management de la TAM. Entonces, Corner Shop ya nace con una cultura muy de ellos tres, ¿no? De Chuck, de Dani y de Oscar, que era totalmente diferente a Rocket, al estilo Rocket. Era una cultura donde si algo se podía resolver con software, se tenía que resolver con software. El talento, pues la verdad es que fuimos afortunados porque mucho del talento de Groupon ya pasó a Corner Shop. Entonces eso ya te daba una cierta ventaja porque ya sabías cómo trabajaba este equipo, etcétera. Los primeros, diría que 4 o 5 personas de Corner Shop acá que contraté venían de Groupon. Entonces ya era más fácil, o sea, ya no era temas de evangelizar, era temas de evangelizar el producto allá afuera con los clientes, pero ya la manera de trabajar estaba mucho más sólida. Sí fue difícil, o sea, hacer los primeros pedidos tú como shopper, tú hacer los pedidos, mientras seguías reclutando gente, reclutar shoppers. O sea, había muchas cosas pasando al mismo tiempo y en Chile se estaba desarrollando toda la tecnología al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí fue una experiencia bastante buena, muy divertida. Lanzar algo así era algo que no habíamos hecho, o sea, normalmente no teníamos tanto contacto con el usuario antes y ahora era, o sea, te metías a su casa, ¿no? Entonces era otra experiencia muy diferente, pero se estaba construyendo impresionante. ¿Y cómo fue lanzar esto que también necesitas como cierta escala, ¿no? Para que Corner Shop pues, sea rentable y tenga sentido, tienes que tener cierta escala en cada ciudad que abres. Sí, digo, al final del día, yo creo que, y algo de lo que más me acuerdo, y creo que es uno de los puntos por los cuales Corner Shop ha sido tan exitoso, es enfocarte en excelencia
de cara al cliente, ¿no? O sea, resolver realmente todo, dar una muy, muy buena experiencia al cliente. Eso hace, en un negocio de recurrencia como lo es Corner Shop, la experiencia es todo al final del día. Si tú empiezas a hacer los primeros, los early adopters, los empiezas no nada más consentir, porque esa no es la palabra, o sea, si les empiezas a resolver la vida, que eso era lo que estábamos haciendo, todo ese problema que era ir al supermercado y etcétera, realmente resolverlo con tecnología y con muy buena atención al detalle y a los clientes, eso se vuelve una bola de nieve en el tiempo impresionante, porque es un negocio de recurrencia. Al final del día es el supermercado. Y entonces estás pidiendo entre 1 y 6 veces al mes. Depende, ¿no? Si eres un soltero, pides 1 o 2 veces al mes. Si eres una familia, ya pides 4 o 5 veces al mes. Hay gente que pide 2 veces a la semana, que es mi caso, por ejemplo. O sea, nosotros pedimos el súper 2 veces a la semana. Entonces sí es como, es un tema de recurrencia y creo que eso es lo que, una de las cosas que hicieron que la escala eventualmente llegara, ¿no? Con ese volumen de repetición. Claro, y un poquito cómo fue por ejemplo, estabas lanzando Corner Shop, pues trabajando con un equipo excepcional, con Daniel, con Oscar y demás, pues un poquito el de repente estar creando algo pues que está creciendo muchísimo y salirte a crear tu propia empresa. No sé, ¿no te dio como pues, ese sentimiento de FOMO o no lo sé? Completamente. Pero eran dos sentimientos muy buenos encontrados. O sea, por un lado era como de puta, un año después se lograron hacer todas estas cosas, se levantaron capital de fondos increíbles en Corner Shop. Entonces como que sí decía por un lado, puta, o sea, me da mucha nostalgia salirme, o sea, como que decir, puta, me encanta trabajar con ellos, aprendo muchísimas cosas, pero por el otro lado era la emoción también de emprender. No sabía si lo que yo fuera a emprender iba a funcionar o no, pero era también una emoción de decir, ok, voy a hacer algo desde el inicio y voy a intentar hacer lo mejor posible para no arrepentirme, ¿no? de haber brincado de Corner Shop. Y la verdad es que nunca he sentido nunca he tenido un sentimiento de arrepentimiento, más bien de nostalgia. De decir, puta, extraño trabajar con estas personas increíbles, con la gente de Chile, o sea, y estar tan involucrado desde el inicio, pues sí, era más nostalgia que otra cosa. Y honestamente, digo, la relación siempre ha continuado con Corner Shop muy cercana de mi parte. He podido ir a todas las fiestas de fin de año, a los aniversarios de Corner Shop. Sigo muy en contacto con la gente de recursos humanos, de operaciones, de IT. Entonces, eso como que me ha mantenido cerca y que no me dé ese, no sé si sea una palabra pero ese extrañamiento brutal. Pero sí, me da nostalgia haber salido de Corner Shop, la verdad. Sí, claro. Y regresando un poquito a Parkiller y luego Pulpomatic, ¿cómo fue que se dieron cuenta de pues, que estaba complicado la industria y que había que pivotear hacia otra cosa? Mira, cuando nosotros iniciamos Parkiller, la verdad es que el modelo estaba construido de una manera en donde los unit economics no nos pesaban tanto al principio. Era tan operativo el negocio que nos enfocamos mucho en cómo lo íbamos a operar. Pero poco a poco, digo, en un lapso de tiempo muy corto, sí empezamos a notar que los unit economics iban a ser complejos. O sea, era un tema en donde si tenías un pequeño error, te comías el margen, ¿no? Y al mismo tiempo iba a ser bien difícil generar ventaja con los estacionamientos, porque al final del día tú resuelves la parte de valet, pero cuando resuelves la parte de valet tienes que guardar el coche en algún lugar. Entonces no íbamos a tener tanta ventaja porque los márgenes de los estacionamientos también son pequeños, están relativamente comprimidos. Entonces entrar ahí y meterlo como con calzador era bien complejo. Entonces empezamos a ver nuevas como verticales de monetización dentro del mismo ecosistema. Y lo que vimos primero fue que podíamos resolverle un tema de valet parking, pero B2B, no tanto B2C, sino B2B, hacer una negociación con estacionamientos alrededor de alguna empresa y que nuestro usuario fuera el empleado de la empresa, ¿no? Entonces le resolvías de cierta manera a recursos humanos el que diera ya estacionamiento totalmente automatizado con una app. Y eso empezó a funcionar, pero escalar eso es bien complejo también, ¿no? Y
Y de ahí nos empezaron, y fíjate lo curioso, este punto de cambio de cambio en el modelo de negocio y donde pivotamos ya realmente a lo que iba a ser Pulpomatic después, fue que muchas de estas compañías, ya que estábamos en la parte B2B, nos empezaron a decir, oye, veo que en la app tiene servicio de lavado, porque sí, habíamos metido algunos servicios, lavado, verificación, etcétera, ¿no? Y de pronto nos decían los de recursos humanos, oye, ¿me podrías verificar todos los coches de la compañía? Bueno, sí, o sea, yo creo que sí, podríamos hacer esto. Oye, ¿sabes qué? Tenemos un problemón con temas de combustible. Tenemos un problema con temas de seguros de los coches, etcétera. O sea, gestionar los coches de los que la compañía era dueño, pero se lo daba al usuario, era complejo para las compañías. Y ese era un problema muchísimo más grande que el tema de estacionarles el coche. Entonces, cuando empezamos a ver eso, fue como de, ok, esto puede ser un tema muchísimo mayor a lo que estamos tratando de resolver ahora y podría ser un negocio por sí solo. Y empezamos a entender cómo funcionaba el tema de fleet management, ¿no? Y fue brutal las cosas de las que nos dimos cuenta. O sea, el tema de fleet management es un mundo, así es como una matrix aparte, en donde si tú hablas con un fleet manager, todos los problemas con los que se atraviesa, desde robo, de neumáticos, de combustible, de todo este tipo de robo, hasta había empresas que no sabían exactamente cuántos coches tenían. Ya imagínate ese nivel de operación en el que no sabes si tienes 912 coches o 925. No tienes ni idea. Entonces, vimos una oportunidad muy grande y el cambio de modelo de negocio pues, fue hacia Pulpomatic, ¿no? Ese fue el momento de cambio. Que los mismos clientes nos empezaran a pedir otras cosas y ahí descubrimos Fleet Management y el valor que podríamos aportar ahí. ¿Y cómo fue la decisión de ahora vámonos por este modelo de negocios all-in o fue medio cambiando poco a poco? Pues mira, sí fue all-in en realidad. Estábamos 3 founders, que éramos Javier Arambarri, Evaristo Babé y yo. Y teníamos un CTO que en ese momento era Pablo Maraver. Y entonces Pablo dijo, ok, aquí hay cosas que todavía se pueden hacer, muchísimas cosas que se pueden hacer en la parte de Park Killer, pero en car services. O sea, no en estacionamientos, sino en car services. Verificaciones. No sé cómo le llamen a este proceso en Latinoamérica. En México le llamamos verificación al proceso por el cual el gobierno verifica que tu coche no esté contaminando, ¿no? Y te pone una cierta goma, placa, etc. Esto para la gente que no lo sabe, ¿no? Entonces había mucho que todavía hacer en esa parte. Lavado de autos, seguros, etc. Entonces Pablo se queda como director general de Park Killer, él solo, y empieza a contratar un equipo, etcétera, que se dedica 100% a eso, a car services en Park Killer. Y nosotros nos enfocamos 100% a crear Pulpomatic. Entonces se separaron, o sea, fue un spin-off completo de la compañía a nivel legal, foco, etcétera. O sea, en todos los niveles fue un spin-off completo, ¿no? Y hoy Park Killer se está convirtiendo en una cosa increíble también, que es un software para gestión de estacionamientos, ya mucho más high level, que ya dirige Pablo, él como un standalone company que se llama OmniLane. Entonces, pues ahí va, o sea, se ha ido convirtiendo todo, se ha ramificado todo. Pulpomatic sigue su curso, hoy Pulpomatic opera en varios países, etcétera, y OmniLane, por otro lado, está con este software para gestión, no de estacionamiento, sino en general de movilidad, muy, muy importante. Ok. Aquí hay algo que me llama la atención en Pulpomatic. Y digo, es un tema complicado, pero sé que saliste un poquito, pues perdiste un poco la motivación y pues ya no estás dando al 100 lo que estás dando. Y entiendo que eso, ¿no? Pues si no estás dando tú el 100% y demás, pues estás afectando a la compañía, ¿no? Al no estar poniendo, o sea, sí pones todo tu esfuerzo, pero no estás rindiendo lo mismo. ¿Cómo fue un poquito este proceso? ¿Te acuerdas qué sentías y cómo empezaste a darte cuenta de que pues, de repente esto estaba sucediendo? Fíjate que y tienes toda la razón, fue súper difícil. O sea, fue un proceso igual no tan largo. O sea, no quise hacerlo tan largo porque iba a ser... O sea, entre más largo haces estas situaciones, es mucho más complejo y va creciendo la bola, ¿no? De nieve. Lo primero que empecé a notar fue que no quería estar en la oficina. O sea, no tenía ganas de estar en la oficina. Entonces lo que hacía era
irme a un café, ¿no? Esto, por ejemplo, Evaristo en su momento, mi socio, me decía, dude, tienes que estar en la oficina. O sea, ¿por qué no estás en la oficina? No, pues es que estoy muy concentrado haciendo ciertas cosas, ¿no? Y entonces me acuerdo que me iba ahí a la Condesa o a la Roma y me encerraba en un café y me podía quedar de 9 o de 8 de la mañana hasta cenar en ese café, hasta que me corrían de ese café y no ponía un pie en la oficina algunos días de la semana. Entonces era como de, eso es raro, ¿no? Yo lo empezaba a notar también así como de, puta, ¿por qué no quiero estar en la oficina? Y de repente me empezaron a pasar cosas como muy baja energía, muy baja motivación. O sea, como que yo normalmente soy una persona que soy muy comercial, ¿no? O sea, a mí me encanta el área comercial y siempre estoy dando ahí caña, como dirían algunas personas, con los clientes, etcétera. Y es algo que te mantiene ocupado todo el día. O sea, estás en llamadas con los clientes, haciendo propuestas por otras, etcétera. Y es un rush brutal el tema comercial. Y yo ya no tenía ese rush. Entonces yo decía, a ver, ya no me están gustando las ventas o no me está gustando estas ventas. O sea, no me está gustando lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, para mí era como muy difícil decir, ¿qué hago? ¿Cómo descubro eso, no? Y entonces pasaron semanas, algunos meses, teníamos conversaciones, mis socios y yo sí les empezaba a decir todo transparentemente. Yo soy extremadamente transparente. O sea, yo prefiero decir las cosas muy early y en lugar de que explote la bomba después, ¿no? Y yo les empezaba a contar esto y me decían, no, güey, te tienes que distraer, vete con tu esposa a la playa 4 días, etc. Entonces me iba y regresaba y regresaba exactamente igual, o sea, nada había cambiado. Entonces ya hubo un momento en el que yo dije, oye, a ver, si somos 3 fundadores y 1/3 de la compañía o del management team está dragging down the company, no es posible. O sea, es una injusticia completamente, ¿no? Y dije, bueno, pues seguramente perderé mi equity, seguramente perderé todo el esfuerzo realizado en los últimos años en Pulpomatic, pero pues es lo justo para la compañía, es lo justo para mis socios, para los empleados, para los inversionistas. Y pues ahí es cuando decido, ya un día hablo con Javier y con Baris y les digo, ¿sabes qué? Pues voy a dar un paso afuera de la compañía y pues esto lo hago por ustedes y por mí también, ¿no? Yo no estaba feliz. Y eso hice. Me acuerdo que fue como en el 2018 más o menos. Fueron momentos complejísimos, complejísimos. Sí, claro, es complicado, ¿no? También es una decisión, es correcta porque como tú dices, pues si ya no estás rindiendo lo suficiente en la compañía, pues estás afectando a la compañía, pero también no es fácil, ¿no? Has metido todo el esfuerzo, has trabajado, pues el resto del equipo sigue trabajando, o sea, son decisiones muy complicadas de tomar. Muy, muy, muy. Sobre todo con tus socios. O sea, los socios al final del día acaba siendo un matrimonio, ¿no? O sea, una sociedad acaba siendo un matrimonio. Pasas más tiempo con ellos que con tu esposa incluso, o tu esposo, o tus hijos a veces. Digo, en mi caso yo no tengo hijos, pero mucha gente pasa más tiempo con sus socios que con sus hijos. Y es bien difícil porque cuando te casas, cuando lanzas un emprendimiento, una compañía, etcétera, pues toda esa emoción, toda esa cabeza que le metes, etcétera, que están construyendo algo juntos, al final del día decir, sigan el camino y yo me voy a ir por otro camino diferente que todavía no sé cuál va a ser, es dificilísimo. O sea, te empieza a entrar incertidumbre, empiezas a entrar con temas psicológicos de no soy lo suficientemente capaz de esto, no aguanté pues ya sabes, el estómago que tienes que tener para emprender, etcétera, no lo aguanté. Puta, es bien difícil, es triste, pero pues lo tienes que pasar. Sí, y sobre todo, pues mucho, he escuchado mucho este sentimiento de culpa, ¿no? Que se da también, ¿o no te pasó? Brutal, brutal. El sentimiento de culpa con tus inversionistas, culpa con pues, tu familia a veces. A ver, es irracional a veces la culpa, ¿no? O sea, es completamente irracional. Pero culpa con los inversionistas, culpa con tus socios, culpa con la gente que te reportaba a ti en la compañía, no sé. O sea, sí, te sientes fatal. O sea, te sientes completamente... Bueno, yo me sentí completamente fracasado. O sea, dije, esto fue un fail brutal, ¿no? ¿Y qué hiciste después que saliste como para un poco, pues reanimarte y concentrarte en otras cosas, desconcentrarte? ¿Cuál fue como el primer paso? Pues fíjate que yo siempre he tenido la gran fortuna siempre de rodearme con gente espectacular, ¿no? O sea, con gente
que de verdad admiro, etc. Y una de esas, que fue, en ese momento fue clave, yo estaba tomando la decisión de salir, ya había hablado con mis socios, etcétera, de Pulpomatic, y yo tengo una amistad muy buena con Héctor Sepúlveda de Mountain Nazca, ¿no? Del fondo. Y entonces le llamé para platicarle un poco, que ya me estaba saliendo, etcétera, me aconsejó algunas cosas y así, y yo creo que no pasaron ni 2 semanas a lo mejor, y recibo una llamada. Esto fue súper curioso, porque aparte estaba yo todavía ayudando. Yo había salido oficialmente de la compañía, pero había cosas que todavía estaban pendientes. Y una de esas era ir a poner un stand de Pulpomatic en un evento que hace Comex todos los años para sus distribuidores. Entonces nosotros íbamos a ofrecerle la gestión de flotillas a los franquiciatarios de Comex, ¿no? Entonces, bueno, estoy en Acapulco, ya habíamos acabado el congreso de ese día y estoy literal con Javier en la alberca, ya 7:30, 8 de la noche, en la alberca del hotel, y recibo una llamada de Héctor y me dice, oye, pues estás en speaker, estoy aquí con un inversionista que está interesado en hacer un análisis de una compañía en Miami, médica. Aparte, nada que ver, o sea, mi experiencia cero médica, no nada, ¿no? Entonces, queremos que nos ayudes a hacer la evaluación de la inversión. Olvídate si es un tema médico, no te preocupes, es nada más la evaluación de la inversión como tal. Y empecé con ese pequeño proyecto con Héctor y con este inversionista, que le tengo un aprecio brutal hoy, ¿no? Y entonces empecé a hacer ese proyecto. O sea, literal, eso me ayudó a no aplicar la del avestruz, ¿no? De meterme en mi hoyo y seguirme lamentando de lo que había pasado. Y me ayudó muchísimo porque me despejó, me volvió a dar emoción, hacer un pequeño proyecto desde cero, analizar, ir a conocer a los founders a Miami, etc. Entonces, ese proyectito me ayudó brutalmente a salir, o a que la salida de Pulpomatic no fuera tan dura. Y cuando acabamos ese proyecto, pues ya me invitó Héctor a ser parte del fondo, ¿no? Ya con una posición full time en el fondo. Y eso, pues, obviamente, mi nivel de energía, mi nivel de motivación, etcétera, volvió a subir a los niveles a los que a mí me gustaba, ¿no? Y ese fue un poco inmediatamente después de Pulpomatic, ¿qué fue lo que hice? Fue eso, ¿no? ¿Y cómo se sintió cambiarse un poquito de ser emprendedor al lado oscuro y ser inversionista por un tiempo? Fíjate que siempre me dio curiosidad, o sea, siempre he tenido relación con Venture Capital desde hace muchos años, pero una relación a título personal, ¿no? Siempre había sido, no como ellos invirtiéndome a mí en algún proyecto ni nada, simplemente pues a título personal. Tengo una muy buena relación con Hernán de Angel Ventures, con Cometa, con Rafa, con Pepe, con muchos fondos. Tengo una relación a título personal, pero nunca había trabajado como tal, ni en un fondo, ni ellos invirtiéndome a mí como tal. Y la verdad es que fue una de las cosas que más he disfrutado en mi vida, a pesar de que fue poco tiempo, porque de ahí surge Fairplay. Nunca había entendido realmente cómo funcionaba behind the scenes un fondo de Venture Capital. Lo entendía de cara al emprendedor, pero de cara a los inversionistas del fondo, de cara a sus procesos de fundraising, la manera en la que evalúan compañías, etcétera. Fue un mundo nuevo para mí que disfruté como pocas cosas, y que hoy yo creo que es una de las cosas que más me ha ayudado en mi carrera hoy. Entender cómo funcionan, pues eso, los economics, la manera de hacer fundraising, la manera de evaluar, todo eso me ha ayudado en mi carrera personalmente brutal. Lo disfruté muchísimo, ¿no? Y aparte que es un fondo que para mí es uno de los mejores fondos de Latinoamérica, eso también ayuda mucho porque el portafolio es muy bueno, los principals son muy buenos, o sea, todos los colaboradores de Mountain Nazca son espectaculares, ¿no? Entonces eso también ayuda bastante a que te animes muchísimo más a aprender de manera muy rápida todo, ¿no? Sí, y bueno, de hecho ahorita lo que hacen en Fairplay, pues digamos que es más o menos un modelo mixto, ¿no? Porque también estás fondeando empresas, o sea, no es venture capital para nada, pero pues estás o sea, dándole dinero a empresas, ¿no? Que ayudas a crecer. Sí, o sea, hay una parte de Venture Capital que entendiéndola le puedes agregar valor a los clientes a pesar de que no estás comprando un trozo de la compañía.
O sea, no estás invirtiendo y quedándote equity de la compañía, es deuda al final del día. Pero te ayuda mucho a entender la posición en la que están varios founders de empresas de e-commerce. Te ayuda mucho a entender en el cómo calificar, cómo tener un KPI adicional, si lo quieres ver de esta manera, al momento de analizar una compañía. O sea, ayuda bastante tener como background, aunque sea corto, de Venture Capital para lo que hacemos hoy en Fairplay. Ayuda muchísimo. Y eso también muchos de los founders hoy lo valoran porque pues con muchos de ellos, con muchos de nuestros clientes o potenciales clientes, pues llego hasta un poco más, ¿no? A platicar con ellos para entender en qué momento de la compañía están y a lo mejor aconsejarlos ya a título personal, no como Fairplay, sino a título personal, aconsejarlos en ciertas cosas. Es algo que me gusta muchísimo. Entonces sí me ayudó bastante. Y después, ¿cómo fue que nació Fairplay? O sea, ¿te acuerdas la primera vez que empezaste a analizar este modelo de negocios? Porque no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa a veces que veo algún modelo de negocio en otro lado y como que es como, se ve interesante. Y luego entre más tiempo lo pienso en la regadera y así, más voy entendiendo por qué es un modelo impresionante para Latinoamérica. De hecho, justamente fue así. O sea, fue increciendo todo el como el análisis y la emoción detrás de irme encontrando con nuevas cosas dentro de este modelo. Fue exactamente así. O sea, una de las cosas que nosotros intentábamos hacer en Nazca y que se sigue haciendo es no nada más ser reactivo al deal flow que te va llegando como fondo, sino proactivamente ir viendo hacia dónde se están moviendo ciertas industrias en otros continentes, ir proactivamente analizando ciertos modelos que hoy a lo mejor no existen en Latinoamérica y que podrían ser muy exitosos acá. Y así fue como salió un poco Fairplay, ¿no? Empezamos a ver una compañía que se llama Clearbank en Estados Unidos y Canadá, y eso fue como el primer acercamiento con este modelo, y conforme lo íbamos analizando, íbamos dándonos cuenta de, uno, la gran necesidad de acceso a capital que necesitaban la gran mayoría de las compañías de la nueva economía digital en Latinoamérica, y dos, la manera en la que se hacía o sea, la manera en la que se otorgaba este acceso era para muy pocos. Entonces realmente nadie estaba como pues atacando este problema muy frontal, ¿no? Por un lado tienes Venture Capital y por otro lado tienes pues productos financieros tradicionales. Entonces, cuando empezamos a ver esto, empezamos a como desdoblar. A mí me gusta mucho el concepto de desdoblar, ¿no? Empezamos a desdoblar el modelo, y cada vez que desdoblábamos un cacho del modelo era como se nos volaba la cabeza y decíamos, es que esto puede ser muy grande, y cada vez lo veíamos más grande y más grande, y así fue como empezamos pues, a diseñar el modelo, obviamente para nuestra realidad en Latinoamérica, ¿no? Hay muchas cosas que en Latinoamérica pueden funcionar muy bien que en Europa no, y viceversa. Entonces íbamos como un poco diseñando el modelo de Revenue Based Financing para la TAM. Y eso fue súper divertido también. ¿Y te acuerdas cómo fue el MVP o cómo validaron pues, que en efecto pues, este modelo de negocio iba a funcionar y con los cambios que le hicieron? Pues mira, primero que nada empezamos, o sea, ya que nos habíamos asociado Andrew y yo y dijimos, a ver, vamos a hacer esto full y vamos a brincar a hacerlo 100%, hacer un análisis, un modelo de negocio. Cuando empezamos a hacer primero los números, empezamos a correr las proyecciones, vimos que a nivel financiero hacía sentido, ¿no? Eso era bien importante para nosotros. El MVP como tal, a nivel modelo de cara al mercado, la verdad es que, y ahí sí me siento súper afortunado, pues llevo muchísimos años, pues, muy involucrado en el ecosistema, ¿no? Muy involucrado tanto en e-commerce como ahora en Venture Capital y en diferentes sectores de emprendimiento. Y la verdad es que tengo gente muy cercana que fue súper clave para nosotros poder validar esto con los clientes, ¿no? O sea, con personas que iban a ser nuestros clientes en el futuro. Entonces, ellos nos ayudaron muchísimo diciendo o expresando cuáles eran realmente sus pains, de manera muy transparente, ¿no? Entonces, eso fue de mucha ayuda, y la verdad es que nada ayuda más que lanzar. O sea, tengas un MVP, tengas un producto muy escueto, lánzalo, ¿no? Y así vas a empezar a iterar un poco el cómo funciona y cuáles son las necesidades realmente del mercado. Porque tú puedes traer
algo en la cabeza y darle 10,000 vueltas y pensar que eso es lo que necesita el mercado. Pero si no lanzas y realmente te enfocas en entender a tu cliente o al mercado, nunca lo vas a lograr. Entonces, pues fuimos en el arduo camino del product market fit, pues desde los inicios, entendiendo cómo teníamos que crear el producto para el mercado. Y así lo hicimos. ¿Y qué o sea, y qué han hecho? Bueno, en primera, ¿qué es lo que hacen en Fairplay? Y en segunda, ¿qué te ha sorprendido que han tenido que ajustar el modelo para Latinoamérica? Por ejemplo, no sé, toda la parte de analíticas y eso que me imagino que aquí en Latinoamérica, pues muchas personas no hacen, pues no hacen publicidad de manera correcta, ¿no? Pauta y todo eso. Claro, mira, primero digo, explicar un poco lo que hacemos en Fairplay, nosotros somos una empresa, somos una fintech mexicana que nació en 2019 y lo que hacemos básicamente es invertir directamente en el ecosistema de comercio electrónico, de e-commerce en la TAM. Invertimos directamente en estas empresas, en sus campañas de marketing online, en sus inventarios y en sus costes logísticos. ¿Esto por qué? Al final del día, la principal necesidad de capital de un e-commerce viene en estos tres rubros. O sea, la gran mayoría de las necesidades de capital son para eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es, basado en tu performance, ¿no? Basado en tus ventas, definimos una línea de crédito que te podemos abrir para invertir en estos tres rubros y la manera en la que nos repagas como e-commerce es con un porcentaje de tus ventas hasta que recuperamos lo que invertimos más un fee, ¿no? Mucha gente nos pregunta, oye, pero es que se quedan cobrando ese fee el resto de la vida. No, no, no. O sea, esa es nada más una manera de repagarnos. Si invertimos $1,000,000 y te cobramos un fee, con ese porcentaje de ventas hasta que recuperamos el $1,000,000 más el fee, ahí dejamos de pagar, a menos de que abras otra línea y otra línea de crédito, ¿no? Entonces, es un modelo bastante justo para los emprendedores porque con sus mismos flujos están repagando un capital de crecimiento que nosotros les estamos proveyendo, ¿no? Entonces, es un producto justo, es un producto bien rápido, porque el análisis no es como otras financieras que te piden estados de resultados y balance y las escrituras de no sé qué. O sea, no, aquí tú conectas tus fuentes de datos a nuestra plataforma y te hacemos una evaluación y en menos de 48 horas ya podrías tener una oferta de inversión, ¿no? Entonces es rápido, es flexible, es justo, ¿no? Y además, como lo decías bien tú ahora, Alex, no solamente somos un producto financiero, o sea, tenemos una capa de tecnología importantísima que es la que nosotros le damos de manera completamente gratuita a nuestros clientes para que ellos puedan ver todas las métricas de su negocio en un mismo lugar, o sea, las de Google, las de Facebook, las de Shopify, las de sus facturas, etcétera, las puedan ver en un solo lugar y puedan tomar mejores decisiones para operar sus negocios. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace Fairplay. ¿Y quién es tu cliente ideal? O sea, ¿qué tamaño de e-commerce o cuánto prestas? ¿Quién debería aplicar a Fairplay? Mira, todas aquellas compañías que vendan en línea, ya sea productos o servicios, que sean empresas de e-commerce, que vendan más de $100,000 y que tengan por lo menos 12 meses operando o vendiendo más bien, pueden ser candidatos. Nosotros hacemos líneas desde $100,000 hasta $20 millones o más, ¿no? O sea, y nuestro espectro de tipos de cliente y de tamaños es muy, muy grande. O sea, le hemos abierto líneas, aparte, consistentemente desde hace más de un año a algunos negocios que venden $200,000, $300,000 y les abrimos unas líneas acorde a su tamaño. Y le hemos abierto líneas de más de $1 millón a algunos clientes que también son muy grandes, que llevan más años en el mercado y que pues han llegado a vender muchísimo de manera anual. Y entonces, bueno, con ellos son líneas muchísimo más grandes, ¿no? Pero ese es nuestro cliente ideal. E-commerce, o sea, empresas de e-commerce que vendan más de $100,000, que tengan 12 meses de venta por lo menos. Oye, ¿y te acuerdas? Estábamos hace rato hablando un poquito de, pues, de esta energía y todo, de repente no estar tan motivado en la empresa. ¿Te acuerdas cómo fue cuando decidiste? Porque, digo, emprender es muy complicado, ¿no? Y tienes que estar súper motivado y súper, pues, con lo que estás haciendo para tener esa energía y eso todo. Porque si no, pues sí, imposible, ¿no? Si de todos modos es difícil, si no traes esa motivación, pues mucho más difícil. ¿Te acuerdas un poquito cómo fue esta vez cuando empezaste a ver el modelo de negocio y en qué momento dijiste, sí, esto es lo que quiero hacer, lo siguiente es?
5 o 10 años de mi vida. Okay. Mira, qué gran pregunta, porque sí fue un momento en particular. Cuando estábamos analizando este modelo desde Nazca, lo primero que dijimos fue, ok, el modelo de negocio hace todo el sentido del mundo, pero hay que encontrar a los founders que puedan ejecutar este modelo de negocio, porque todo está en la ejecución. O sea, las ideas van y vienen, y la verdad es que las ideas valen poco. La ejecución es lo que más vale, ¿no? Y pues la primera persona en la que pensé para que tuviera las capacidades para ejecutar este modelo fue Andrew Devlin, mi socio, ¿no? Él y yo tenemos una historia increíble, nos conocemos desde hace muchísimos años, desde chavitos. Íbamos, pues yo creo que desde primero de secundaria, no creo, desde primero de secundaria íbamos juntos. Y muy curioso porque antes de primero de secundaria, que fue toda la primaria, él la hizo con Héctor de Nazca, ¿no? Entonces ellos dos se conocen desde kinder. Yo con Andrew somos amigos desde secundaria y pues bueno, ya son muchísimos años, ¿no? Andrew tiene un perfil espectacular que es muy complementario al mío. Andrew tiene una visión de producto increíble, técnicamente es brutal, ¿no? El conocimiento que tiene en desarrollo de e-commerce y desarrollo de tecnología es muy bueno, y él estudió finanzas, él hizo un máster en finanzas. Entonces si juntas producto, tecnología y finance, bueno, tenía el perfil perfecto, ¿no? para este modelo. Y entonces cuando dijimos, oye, vamos a invitar a Andrew a que sea uno de los fundadores de este modelo, nos fuimos a cenar ahí a un restaurante ahí en La Condesa y le platicamos todo esto y se empieza a emocionar mucho y empieza a encontrarle sentido y empieza lo que nos había pasado a Héctor y a mí un par de meses antes. Bueno, él lo empieza a ver, se empieza a emocionar y nos dice, o sea, lo voy a hacer. Él en ese momento tenía una empresa de desarrollo de e-commerce con otros socios. Me dijo, no importa, yo me quiero enfocar full en este modelo, ¿no? La segunda vez que nos juntamos para platicar de nuevo del modelo, que fue a lo mejor 4 días después, una semana después, me empieza a entrar esta efervescencia estomacal que sientes cuando... Y ponle el evento que tú quieras, ¿no? De los siguientes. Llámese pararte en un escenario a tocar, llámese conocer a una persona que te encanta, llámese abrir un negocio, la que tú me digas, ¿no? Empiezo a sentir esa efervescencia en el estómago y digo, me está emocionando más que cualquier otra cosa en este momento el modelo de Fairplay, ¿no? Y pues literal empezamos a platicar, etcétera, y en algún momento de la plática le dije a Héctor, oye, ¿sabes qué? De una vez me voy despidiendo de Nazca, yo quiero ser el otro founder, ¿no? Obviamente si tú estás de acuerdo, Andrew, y pues ahí ya se dio ahí se cerró la pinza, ¿no? Andrew y yo, con toda la confianza que nos tenemos, la admiración que nos tenemos, pues empezamos a pensar en el modelo. Muy rápidamente hablé con Héctor y con Jaime para decirles, oye, pues voy a brincar 100% a Fairplay. Obviamente ustedes como inversionistas, o sea, ustedes, ¿no? Y entonces así se empezó a dar. Empezamos ahí a construir el modelo financiero, ya el real, ¿no? O sea, meterle detalles, etcétera. El MVP, el diseño del producto a nivel tecnología, etcétera. Y ahí se da todo. Ese fue el momento así como peak de esto es lo que quiero hacer. Y sí, sentí esa efervescencia y esa emoción y la energía no ha bajado, al contrario, ha ido incrementando en el tiempo. O sea, estos 2 años han sido como un roller coaster, obviamente, porque nacimos poquito antes de que empezara la pandemia, etcétera, pero la energía sigue incrementando con el tiempo. ¿Y qué sigue para Fairplay? ¿Qué quieren lograr en los siguientes 2 años o 5 años? Pues mira, una de las ambiciones que tenemos y que estamos seguros de que es algo bastante lograble es, no sé si tú sepas esta métrica, pero de todas las compañías que hay allá afuera buscando dinero como inversión, hay bien poquitas que realmente reciben inversión, por lo menos de fondos de venture capital y de deuda, ¿no? Que es el 1%, 1.5%. Esa es más o menos la métrica de las compañías que realmente reciben inversión. Nosotros queremos llegar a invertir lo mismo que invierte Venture Capital en la región, pero en el otro 98% de las compañías. Eso es lo que queremos hacer, pero sin dilución, muy rápido, due diligence en 48 horas
y justo para los emprendedores. No quiere decir que Venture Capital no sea justo, pero justo me refiero a de que pues, van repagando con sus ventas, ¿no? Entonces, queremos ser la principal fuente de financiamiento para empresas de la nueva economía digital y queremos impulsar con tecnología de manera completamente gratuita a todos los emprendedores para que tengan herramientas para tomar mejores decisiones. Esas son las dos cosas que más nos vemos haciendo en los siguientes 2, 4 y 6 años. O sea, eso es lo que... Y más o menos, ¿cuánto es el número de venture capital que se invierte para saber cuántos millones van a fondear ustedes? Mira, y qué bueno que haces esta pregunta, ¿eh? O sea, al final del día, nuestra tirada no es ser una empresa que esté invirtiendo $100 millones al año en compañías. O sea, queremos estar invirtiendo entre 1,000 y 2,000 millones de dólares al año. Esa es un poco la tirada. Porque es la necesidad de capital que hay allá afuera. O sea, no es un vanity metric que digamos, oye, es que lo quiero hacer porque quiero eventualmente invertir más de 1,000 millones de dólares. No, es que es la necesidad de capital que hay allá afuera, ¿no? De acceso a capital. Te diría que contestando tu pregunta es un poco tricky, porque si tú te fijas en el número de venture capital invertido de fondos mexicanos, es menor que el total, porque yo no estoy contando la infusión de capital que está metiendo SoftBank y que está metiendo Colony y que está metiendo General Atlantic, ¿no? O sea, al final del día estoy contando fondos mexicanos que están invirtiendo en Venture Capital, que cada vez es mucho más grande. O sea, si tú te fijas, los fondos hoy empezaron fondos de $5 millones, hoy ya están en el fondo 3, fondo 4, 100, 120, 150, 180 millones de dólares cada fondo, ¿no? Entonces, pues la idea es llegar a invertir 1,000, 2,000 millones de dólares en la región, empezando por México, anualmente. Esa es un poco la tirada, ¿no? Que nosotros podamos hacer contrapeso de la necesidad de capital, que aparte los fondos de Venture Capital los entiendo, no todas las compañías entran dentro de su tesis de inversión, eso es normal, ¿no? Por eso queremos estar ahí nosotros para todas las demás. Buenísimo, pues me va a encantar verlos y verlos llegar a estas métricas y superarlas, ¿no? Que en unos años sea como, wow, ¿no? Lo veíamos pues muy lejano y ahora pues, lo superamos, ¿no? Estoy en las mismas, mi Alex, yo también quiero ver eso. Perfecto, pues vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de serlo. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Mira, yo creo que el libro que más he recomendado es el de Shoe Dog. Es un libro que me vuelve loco, me encanta. La historia de Phil Knight y de cómo creó Nike se me hace fascinante. No nada más por el tema de emprendimiento, sino cómo está contada la historia, cómo está escrita la historia. Se me hace brutal, ¿no? No les voy a contar nada del libro para los que no lo hayan leído, pero les recomiendo brutalmente que compren Shoe Dog y que lo lean y lo vuelvan a releer, porque encuentras nuevas cosas cada vez que lo vuelves a leer. Yo llevo 3. Sí, buenísimo. La verdad es que me encantó ese libro. Justo me lo recomendó Maya Dadú y buenísimo. Aparte, pues las biografías y así me encanta porque como en audio es súper bueno porque hacen una historia y te lo van contando pues, tranquilito, ¿no? Es lo que me gusta más de ese libro. O sea, al final del día es como si fuera una novela. Está contado de cierta manera perfectamente, pero con mucho aprendizaje detrás, ¿no? Entonces es una mezcla, no es novela, es non-fiction, pero está contado como una novela y eso me encanta. ¿Qué es algo absurdo que te encanta hacer? Mira, creo que de las cosas más absurdas que me fascina hacer es ver videos de asados en YouTube. De las cosas que más disfruto en la noche, ya que quiero no pensar en absolutamente nada, pongo YouTube y me pongo a ver. Normalmente veo el canal de La Capital, de Oscar Mesa, que hace muchas cosas en la parrilla, pero se me hace absurdo, o sea, estar dedicándole tiempo a eso. Es más, a veces le quito tiempo a dormir con tal de estar viendo cómo hace una langosta a la parrilla, pero me encanta, me fascina ver videos de comida en general, es algo que me gusta mucho. Muy absurdo. No, pues qué rico, seguro te queda muy bien una langosta en el asado, ya después de ver tantas veces. No tengo asador todavía, me lo voy a comprar y no sé si me va a quedar bien todavía porque no estoy experimentado, pero es algo que quiero hacer en los próximos meses. Comprarme un asador.
que practicar muchas veces y ahí puedes invitarme. Feliz de la vida, Alex. Bienvenidísimo a mi primer. Te invito al primero, pero es tu responsabilidad como quede. No respondo por cómo quede. Perfecto, me gustan los riesgos. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta? Fíjate que esta es una pregunta que escuché hace mucho tiempo y durante mucho tiempo no sabía no hubiera sabido qué responder. Creo que hoy ya es algo que está bastante claro que tengo. Y es en donde siempre acaban muchas de mis conversaciones. La gente tiene, o la mayoría de la gente tiene pues una fe en algo espiritual, religioso, en que hay algo después de la muerte, o que estamos aquí por algo, ¿no? Con una misión de vida. Y yo creo lo opuesto a eso. O sea, yo sí creo muchísimo en que somos un objeto. A ver, no te diría que de la casualidad, pero sí es una casualidad que los elementos químicos que formaron el planeta Tierra estaban ahí en el preciso momento para crear lo que hoy conocemos como el planeta y lo que hoy conocemos como el ser humano. Y pues yo le adjudico más, yo sé que es muy poco romántica mi teoría. Bueno, no es mi teoría en realidad, en lo que yo creo, mi creencia, es muy poco romántica. Yo sí creo que, oh, increíble, hay bacterias en el mar. Algunas de esas bacterias se empezaron a reproducir. Algunas de ellas empezaron a dejar huevos afuera del mar. Y de ahí salimos nosotros. Punto. O sea, venimos del pez óseo. Eso es lo máximo que te puedo decir. No creo en religiones, no creo en nada espiritual, nada más allá de una perfecta mezcla entre químicos y que llegamos a esta plática de hoy. Entonces, la mayoría de la gente no está de acuerdo con esa teoría mía porque la gente tiende a irse por el lado más espiritual o necesita a lo mejor creer en algo, yo lo respeto, pero normalmente siempre estoy en desacuerdo con la gente en ese tema, es a veces hasta divertido. Sí, yo también soy un poco de esa teoría. No existe nada y simplemente son pues, cosas aleatorias y los números y estamos aquí debido a la suerte, ¿no? Y eso todavía hace más increíble el que estemos aquí y más instantánea, ¿no? La vida y hay que aprovecharla. Mira, esa es un poco mi teoría de vida. O sea, tenemos muy poco tiempo. O sea, yo sí creo que me voy a morir en 40, 45, 50 años, ojalá. 50 años más. Tengo que hacer muchas cosas. O sea, tengo muchas ganas de hacer cosas. Porque sé que después no hay absolutamente nada. Polvo, ¿no? Adiós. Polvo de estrellas, vámonos. Entonces, me encanta por eso también aprovechar la vida. De hecho, mucha gente me ha cuestionado a veces el tema de... Es que seguro por eso vas a ser más infeliz que por no creer en nada. No, al contrario. Yo soy más feliz ahora que creo mucho en esto porque sé que tengo un tiempo finito y que tengo que aprovechar las cosas simplemente. Entonces, me hace más feliz a mí en lo personal. Totalmente. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Um, uf. Yo creo que una de ellas es tener un poco más de fe en la gente, ser más empático, creo que, y ponerme en el contexto adecuado. Ese es uno de los hábitos que normalmente trato de hacer ahora. Fíjate, no sé si te ha pasado esto a ti o seguramente la gente que nos está escuchando o le ha pasado o lo ha escuchado de otras personas, ¿no? Estas típicas frases de puta, no es que ese dude es pobre porque quiere, ¿no? Es como de duda, a ver, ponte a pensar en el contexto de la persona de la que estás hablando, ¿no? Pon todo en contexto. Y a lo mejor no es pobre porque quiere o no ha hecho otras cosas porque no ha querido. Es porque hay que entender un poco más su circunstancia de vida. No todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades, ¿no? En un maratón hay gente que empieza a correr en el kilómetro 40, ¿no? Y puta, se avienta un sprint de 2 kilómetros y llegó al éxito, a la meta. Y hay gente que está desde antes del kilómetro 0 con dos pesas amarradas a las piernas. O sea, creo que hay que poner todo en contexto para poder realmente emitir un juicio de valor y no vomitar un juicio nada más porque es algo que tú piensas de manera rápida, ¿no? Y creo que poner todo en contexto y ser más empático es algo que creo que me ha ayudado mucho. Es un hábito que me ha ayudado mucho en los últimos años. De acuerdo. Y también pues mucho te lo da la experiencia de vida, ¿no?
Cuando eres joven es muy fácil pues, criticar de sí y pues, mientras más creces más te vas dando cuenta y bueno, yo creo que te vas volviendo más empático. 100%. Y esas típicas cosas que de repente te decía tu papá o tu mamá que tú no entendías y que hoy entiendes, sí, solamente ibas a llegar a esa conclusión con canas, ¿no? O sea, solamente después de haber pasado 40 años en este mundo, logras entender algunas de las cosas que te decían de chavito y que no entendías. Y una de esas es la empatía también, ¿no? Sí. ¿Qué emprendedor de Latinoamérica admiras? Uf, mira, a Single One no creo que haya uno solo. Creo que hay algunos, no sé si te puedo decir más. O sea, les tengo una admiración, un cariño y un respeto brutal a, bueno, ya hemos estado hablando de Oscar, Dani y Chuck, que yo creo que son el trío dinámico para mí. Creo que la combinación de skills y de manera de ejecutar un negocio de los tres es completamente complementaria. No sé si está bien dicho eso o si fui redundante, pero es muy complementaria. Ricardo Weder de Justo es una máquina. O sea, soy ultra fan, aparte que le tengo un cariño y un cariño especial a él también. Carlos García y Roger Loughlin de Kavak, espectaculares. Y te voy a decir una cosa, también quiero ser bien específico aquí. No estoy mencionando a los que están haciendo levantamientos de capital gigantescos o que ya tengan una evaluación X o Y. Realmente, digo, a lo mejor es una consecuencia de, pero es gente que tiene un nivel de agresividad en el buen sentido de la palabra, que están súper enfocados, que saben hacia dónde van. Obviamente la cagan y la riegan igual que todos la hemos cometido errores, pero creo que tienen muy claro hacia dónde van y no paran. O sea, van quitando obstáculos de manera más rápida que otros emprendedores, ¿no? Entonces, les tengo mucha admiración a ellos tres en especial. O sea, ese trío de emprendedores o de conjunto de emprendedores les tengo una admiración impresionante, la verdad. Y a muchos otros, pero... Sí, totalmente. Grandes emprendedores. Manolo, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Fairplay, aplicar los que estén interesados en financiamiento para su e-commerce? Buenísimo. Mira, no soy así brutalmente activo en redes sociales fuera de LinkedIn. O sea, en LinkedIn estoy como Manolo Atala, en Twitter estoy como Manolo Atala, en Facebook igual. Facebook e Instagram casi no los uso más que para ver fotos de arquitectura y fotos bonitas de landscapes. Pero en LinkedIn estoy ahí siempre. Me tardo mucho a veces en responder inbox de LinkedIn porque te llegan muchísimas cosas y luego se me pierde a lo mejor un mensaje sí importante dentro de muchas cosas, pero si no, digo, en la página web nos pueden mandar, si son clientes, a info@getfairplay.com. Lo repito así para que lo tengan claro, nuestra página es www.getfairplay.com y el mail es info@getfairplay.com y mi mail es manolo@getfairplay.com. Entonces, pues ahí estoy siempre al pendiente, tratando de responder lo más rápido que pueda, pero a veces no se puede. Sí, a veces es complicado. Manolo, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Totalmente de acuerdo contigo, mi Alex, y de verdad te agradezco muchísimo la invitación. Como siempre te he dicho, soy ultra fan de tu programa y pues ahora más feliz de ser invitado. Te agradezco muchísimo el tiempo No, pues gracias a ti y un honor tenerte como invitado. Al contrario, mi Alex, gracias a ti y un saludo a toda la banda que nos escucha. Me divertí mucho platicando con Manolo. Sin duda hay mucha necesidad para financiamiento en México. Creo que es una industria que sigue llena de oportunidades. Si te gustó el episodio, recomiéndaselo a algún amigo o a algún enemigo. Y gracias a todos los que nos han escrito una reseña en Apple Podcast. Si no lo has hecho, ¿qué esperas para hacerlo? Recuerda que nos ayuda a conseguir buenos invitados. Hasta la próxima.